Construcciones ecológicas, autónomos. Mientras hay quien hace un uso desmesurado de las energías no renovables, algunos hombres y mujeres comprometidos han decidido cambiar sus hábitos y vivir en edificios autónomos y energéticamente independientes. Paneles solares, aislamiento eficiente o incluso energía eólica. La tecnología ahora está al servicio de los constructores que buscan sostenibilidad y de aquellos que desean vivir de una manera diferente y que ahora nos abren las puertas de sus casas. En su búsqueda de los entornos ecológicos más bellos de la Tierra y bajo el signo del desarrollo sostenible y el confort, Construcciones Ecológicas va a recorrer el mundo para conocer a los constructores del futuro. En Pouligny-Montrachet, un pueblecito situado a unos 10 kilómetros al sur de Beaune, las viñas se extienden hasta donde alcanza la vista. Aquí se encuentra la Casa de Caroubier, un inmueble con una arquitectura sorprendente, profundamente ecológico y resultado del trabajo de Anne-Claude Leflaive, viticultora comprometida, y de su hija Marine, arquitecta sostenible. Juntas han diseñado esta casa de huéspedes, un edificio pasivo y completamente autónomo, una proeza arquitectónica inspirada en la cultura biodinámica que practica Anne-Claude en su viñedo desde hace más de 15 años. Un lugar que ellas quieren que sea confortable y a la vez respetuoso con el medio ambiente. La autonomía, ya sea para una casa o para una persona, es un derecho. Además, llevarlo a cabo tampoco resulta complicado. Lo que sucede es que hoy día en Francia todavía no ha calado ese movimiento. Es cierto que existe una idea equivocada respecto a las casas ecológicas. Se cree que son casas un poco hippies, con pocas cosas, construidas con materiales de aquí y de allá, con madera que se ha ido a buscar al campo. En fin, que no son muy confortables. Yo quería demostrar que una casa ecológica podía ser confortable, utilizando elementos naturales. En este caso, piedras de la región, madera, etc. Se puede construir una casa en la que te sientas a gusto, caliente, un poco como si estuvieras dentro de un capullo, y que tenga un mínimo de confort, porque tampoco quería alquilar habitaciones o una casa rural que no fuera cómoda. Para que este lugar sea lo más natural posible, madre e hija tuvieron mucho cuidado a la hora de elegir los materiales y las técnicas que emplearon. Mis requisitos eran relativamente sencillos. Quería materiales naturales y energías renovables vinculadas a los elementos, es decir, al sol y al viento. Yo quería madera, mucha madera, porque es un elemento vivo, que en mi opinión está más en consonancia con el ser humano. Rodeados de vides, los ecoturistas disfrutan del paisaje y de este viñedo famoso en el mundo entero. En este entorno pueden desconectar totalmente de su vida cotidiana. Antes de llegar aquí, la verdad es que no sabía muy bien cómo iba a reaccionar, porque nunca había tenido la oportunidad de vivir en un inmueble de este tipo. Pero enseguida te encuentras bien, y eso es lo único que cuenta. Lo primero que me impresionó fue el olor. Nada más entrar, percibes un ligero olor a madera, que sumado a la estufa que hay abajo, se convierte en un aroma intenso. Y por otro lado, el ambiente es muy tranquilo, muy relajante. Tienes una gran sensación de sosiego. La casa de Caroubier tiene techo de zinc y revestimiento de madera en bruto, que contrasta con su estilo contemporáneo. Su alto nivel de eficiencia se debe a la arquitecta Marine Jacques Leflaive, que después de trabajar en el extranjero, ha sido en los terrenos de su familia donde ha construido un lugar único en su género. Es una casa bioclimática, pasiva y autónoma. Bioclimatismo significa trabajar con el medio ambiente, el clima, los vientos dominantes, la tasa de radiación solar, etc.
Diseñamos una casa que tiene precisamente la capacidad de estar en consonancia con el clima. Absorbe el calor, por ejemplo. La idea es que la vivienda aproveche al máximo lo que hay en su entorno. Es pasiva porque está muy bien aislada, lo que permite que la gente que viva en ella tenga una demanda de calefacción casi nula y además es prácticamente autónoma. Es una casa que no está conectada a la red de saneamiento, ni a la red eléctrica, ni a las de telecomunicaciones. Solo está conectada a una red de agua potable, de manera que produce su propia electricidad y agua caliente. En este pueblo no hay un plan local de urbanismo, por tanto no había restricciones en cuanto al aspecto exterior de la casa, y como los permisos de construcción solo están vinculados al aspecto exterior de un edificio, no hubo problema. La autonomía no es visible, a excepción de la turbina eólica de 18 metros, pero nos dieron autorización. Construir este tipo de casas requiere que el arquitecto se implique de otra manera. Ya no es un simple diseñador de espacios, sino que se convierte también un poco en técnico. Debe tener ciertos conocimientos técnicos, conocimientos energéticos y térmicos sobre la calidad de los materiales, porque para poner materiales naturales uno al lado de otro se necesitan otros conocimientos. Si colocamos materiales de la industria petroquímica unos al lado de otros no hay problema, porque no son materiales vivos, pero si construimos una pared con materiales naturales, hay que contar con la densidad y la transpiración, y si no sabemos eso puede ocurrir una catástrofe, puede haber condensación, humedades, se da lo que llamamos el punto de rocío. A pesar de su complejidad, la casa de Carubier ha sabido seducir al vecindario. A primera vista me llama la atención su arquitectura y me parece muy agradable. Y hay que reconocer que hay cosas peores en el barrio. Cuando llegamos aquí, no sabíamos que esta casa era ecológica y pasiva. Hola, ¿qué tal? A la hora de diseñar una casa pasiva, hay que tener en cuenta algunos detalles técnicos desde las primeras fases de la construcción. Al contar con una estructura ligera de paneles de madera, la casa de Carubier quiere ser lo más discreta posible, minimizando de ese modo su impacto sobre el terreno donde se encuentra. En este proyecto hemos querido minimizar el uso del cemento, así que decidimos trabajar con bloques de cemento. Hay 18 bloques en el terreno. Aquí tenemos uno. Están hundidos en la tierra a 1,5 metros de profundidad. Sobre los bloques hay herrajes metálicos que soportan una cuadrícula completa de vigas de madera laminada y encolada. Esto es realmente el soporte de la casa, de manera que está a unos 60 centímetros de altura sobre el nivel del terreno. Sobre ese conjunto que forma la base se ha colocado la casa, que está hecha con paneles de madera. Esos paneles de madera forman la capa exterior de la casa. Hemos puesto planchas en el suelo, en las paredes y en el tejado. Y con ese sistema de construcción realizamos el montaje de la casa en 5 días. Las paredes exteriores están recubiertas con fibra de madera bastante densa. Lleva 3 capas cruzadas. Luego hay una cámara de aire y junto al listón que forma la capa de aire hemos puesto un revestimiento de pino modificado térmicamente y sin productos químicos que adquirirá una tonalidad gris con el tiempo. La modificación térmica consiste en introducir la madera en un horno de vapor a una temperatura de 200 grados. Eso hace que se desestructure la materia y se vuelva muy resistente al clima. Es cierto que cuando se coloca tiene una tonalidad ámbar muy bonita, pero con el paso del tiempo, dependiendo de la orientación de la fachada, se vuelve más o menos gris. Se igualará en unos 2 años. Ese es el motivo por el que algunas fachadas son más grises que otras. Esta es la fachada norte de la casa. Se puede ver perfectamente el contraste entre el sur y el norte. En la fachada sur tenemos ventanales muy amplios que miran al campo y absorben la luz natural.
Y por el contrario, en el lado norte hay aberturas más pequeñas que permiten proteger la casa del frío que viene del norte. Ese es el típico contraste bioclimático. Además de concentrarse en las energías verdes, la familia Leflaive se ha preocupado de proteger los recursos esenciales para el buen funcionamiento de su casa de huéspedes, como por ejemplo el agua. Si descargamos la cisterna del inodoro 4 veces al día por persona, que es el promedio en una familia de 4 miembros, estamos gastando unos 50.000 litros de agua cada año. Por tanto, yo creo que sí es posible ahorrar 50.000 litros de agua con tan solo utilizar inodoros secos. En mi opinión, merece la pena intentarlo. Hemos instalado un sistema muy simple. En lugar de sacar los cubos de acero inoxidable de los inodoros secos del interior de la casa al exterior y arriesgarnos a tener accidentes, hemos colocado una pequeña escotilla que es sencilla. Está muy bien aislada y tiene el aislamiento térmico de la casa. Desde aquí podemos retirar el cubo, que se lleva al fondo del jardín para vaciarlo en los contenedores de compost. Para tratar las aguas residuales de la casa, que son el agua de la cocina y de la ducha, hemos instalado un sistema de fitodepuración con plantas que es muy simple, porque solo se tratan las aguas grises, que no contienen materia fecal ni orina. Aquí tenemos el sistema de fitodepuración. Si os fijáis en la superficie, no es muy grande. Hay 5 depósitos. Comienza con 2 depósitos que funcionan alternándose a través de una válvula de depuración. Y para terminar, hay 3 depósitos más. Al pasar por todos estos depósitos diferentes, el agua se desinfecta hasta quedar clara y limpia. Además, la casa de Carubier está equipada con una impresionante y eficaz batería de dispositivos tecnológicos. En lo que respecta a la energía, la casa funciona de la siguiente manera. Para producir electricidad hemos instalado 2 cosas. Una turbina eólica de 18 metros que podéis ver ahí atrás, que ha necesitado obtener un permiso, porque si se sobrepasan los 12 metros de altura necesitas un permiso para instalarla. Y luego paneles fotovoltaicos, los hemos puesto al fondo del jardín. Tenemos una cabaña sobre la que hemos puesto los paneles fotovoltaicos y el cuarto de baterías. Como somos autónomos, tenemos que conservar la energía en baterías para poder utilizarlas luego en la casa. Bueno, aquí tenemos la cabaña sobre la que están los paneles fotovoltaicos. En el interior hay 4 baterías, los convertidores y los dispositivos asociados a la misma. Estamos en un sitio aislado, así que tenemos la turbina eólica y los paneles fotovoltaicos que están conectados a las baterías. Pero si no hay suficiente sol o viento y nos quedamos sin energía, entonces el grupo electrógeno toma el relevo. Y aquí está el local técnico de la casa, el corazón técnico de la casa, por así decirlo. Hay un calentador de 520 litros. Este calentador está conectado a los paneles térmicos que están en el tejado y también a la termoestufa que se encuentra en el salón. Los paneles térmicos producen agua caliente aproximadamente durante el 70% del año y la estufa se encarga del 30% restante. Eso significa que el agua sanitaria caliente de la casa se produce exclusivamente con energías renovables, es decir, con la madera y el sol. Los clientes que vienen a dormir a la casa tienen, por así decirlo,
cierta cantidad de energía disponible, ¿vale? Y son ellos quienes deben adaptarse al entorno y a lo que la naturaleza puede ofrecer, y no al contrario, que es abrir el grifo energético y dejarlo fluir sin ser conscientes de lo que estamos haciendo. Cuando vienen a pasar aquí unos días, tienen la obligación de prestar atención a estas cosas. Es decir, que si, por ejemplo, ponen la lavadora o el lavavajillas, es preferible hacerlo cuando hay viento y cuando hace mucho sol. De esa forma, durante los 3 días que se quedan en la casa, pueden experimentar esa relación con la naturaleza y la capacidad que tiene ésta de producir energía, ya sea agua sanitaria caliente o electricidad. Durante su estancia, cada visitante debe adaptar su comportamiento y participar en el esfuerzo energético de la casa, como hace Maripol, una clienta habitual que incluso ha colaborado en algunas vendimias de la finca. Me gusta el concepto de esta casa y también su equipamiento, porque de algún modo te obliga a realizar cualquier tarea diaria de una forma más coherente. El uso de sanitarios secos es una costumbre que en esta casa es necesario adoptar y que por otro lado es muy simple, no plantea ningún problema. Y luego está la ducha. Aquí tenemos más cuidado con la cantidad de agua que usamos. Todo eso a mí me parece bien. Lo que más me gusta es el entorno. Creo que no se ha elegido arbitrariamente y es verdad que siempre que vengo aquí encuentro un ambiente muy especial y me aporta un gran bienestar. Yo vivo en Lyon, así que para mí es muy importante tomar conciencia de todo esto y aplicarlo en mi vida cotidiana. También me pregunto a mí misma, ¿por qué razón hacemos esto? Cuando venimos aquí, nos sentimos como en nuestra propia casa. Y además, a menudo, nos relacionamos con otras personas. La casa se construyó también para eso. Es decir, que es un lugar de intercambio, es el epicentro, porque todos pasamos por aquí. Así que por la mañana nos damos los buenos días, compartimos un rato juntos y surgen conversaciones acerca de esto y aquello. Hay muy buen ambiente. Venir a esta casa con todo lo que propone me ha permitido tomar conciencia acerca de las actividades que realizamos diariamente y de todo lo que podemos mejorar en nuestro día a día para tener una calidad de vida similar a la que se disfruta aquí. Me he dado cuenta de que se puede vivir de esta forma haciendo algunos esfuerzos. Creo que de este modo las cosas funcionan bien, aunque, por supuesto, en esta casa es todo mucho más fácil, ya que el entorno es muy agradable. Yo creo que deberíamos construir casas que, sobre todo, estén bien aisladas térmicamente, para que de ese modo la factura energética sea más baja y al mismo tiempo utilizar energías que sean renovables. En mi opinión, además de ser muy importante, es factible, porque todo lo que se necesita está ya en el mercado para hacerlo de forma correcta y sin tener que hacer un gasto excesivo. Así que sí, esto está bien. A mí me parece estupendo que haya proyectos de este tipo, porque proponen un estilo de vida diferente. Es muy interesante. En el interior, el espacio se organiza alrededor de un gran salón situado en la planta baja. Estamos en la planta baja, en el espacio común de la casa rural.
El suelo está hecho con piedra natural de Chassagne, un pueblo que está aquí al lado, para poder dar algo de inercia térmica al edificio. Esta piedra tiene 3 centímetros de espesor. Es consistente. Los cálculos de cargas térmicas se hicieron en función de ella. Vamos a ver una de las habitaciones. Es la habitación principal de la casa. En la primera planta, las habitaciones ofrecen una vista impresionante del viñedo. Esta es la habitación principal. Las 3 habitaciones tienen exactamente la misma forma. En las 3 hemos instalado paredes transpirables, es decir, que tienen la capacidad de regular la higrometría del lugar. Así que son paneles de madera, con 3 capas de fibras de madera, y luego una cámara de aire y el revestimiento, lo cual permite tener un coeficiente térmico pasivo. Y para no dañar estas paredes, hemos evitado colocar cualquier tipo de aparato, como radiadores o equipos eléctricos, y lo hemos puesto todo en este cubo central. Podemos decir que esta casa cuenta con lo más puntero de cada sector. El bioclimatismo, el aspecto pasivo, un concepto térmico muy avanzado y el uso de materiales naturales hacen que sea como un laboratorio, una casa al laboratorio. Eso nos permite tener una relación más técnica con la naturaleza, por decirlo así. La gente suele pensar que la ecología es un retroceso, como volver 50 años atrás, cuando teníamos inodoros secos en un rincón del jardín, algo muy incómodo. Pero lo que hacemos ahora es recoger todas esas ideas básicas y trasladarlas a nuestro tiempo para que la vida nos resulte mucho más cómoda, pero también respetando el medio ambiente. Para mí la ecología no significa construir una casa o una máquina de guerra llena de aparatos de tecnología punta. Más bien al contrario, se trata de lograr la máxima simplicidad y conseguir que el espacio sea lo más cómodo posible. Teníamos alguna idea de lo que era una casa pasiva, autónoma, pero en realidad tampoco lo teníamos muy claro. Pensábamos que ese tipo de construcciones eran más bien para gente un tanto original. Lo cierto es que ahora vemos de una forma totalmente diferente esa manera de construir. Tengo la impresión de que con el tiempo todos seremos cada vez más ecológicos, porque todavía nos encontramos en una fase en la que estamos sembrando pequeñas semillas y eso es positivo. Es cierto que ahora mismo yo lo veo más para mis hijos, para las próximas generaciones. Supongo que en el futuro será algo corriente, más cotidiano y tal vez resulte inimaginable vivir de otra manera. Pero para mi generación, hoy en día no es algo tan evidente. Queremos que la gente que venga aquí pase un buen rato, que disfrute de una bonita experiencia en la casa y que diga, es posible hacer esto,
Realmente es posible. Y como decía Mark Twain, no sabían que era imposible, así que lo hicieron. Y lo hemos hecho.